Muy bien, invitados, Adriel Reyes, bienvenido, hacía rato que no nos visitabas, ¿no? Un placer, Cabo, como siempre, estar aquí. Qué bien, qué maravilla. Y tenemos aquí a Yohandy Castañeda, periodista de la casa, que estaba agitado viendo perder a los Heat y dijo, no, me voy al espejo, no soporto más, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer todo el mundo, eso, apaguen ese juego y vean acá el programa. En fútbol, ¿cuál es tu equipo? No, en fútbol le voy a Italia desde el año 90. Desde el año 90, ¿y eso por qué no cambia, chico? No, tienes tiempo, oportunidad, la gente tiene derecho a, a reflexionar. Yo creo que nosotros en Cuba, que no tenemos la dicha de tener un equipo de fútbol con una sola participación en un mundial y porque muchos no asistieron por la guerra mundial. Creo que se fue a un mundial. Sí, y ganamos uno, ¿eh? Lo que después, uno en la historia, menos hay equipos que no ganaron nunca. Pero uno siempre asocia al equipo que va a seguir porque le gusta determinado jugador o determinado equipo en una liga local y a partir de ahí es que empieza a declinarse por los equipos, me parece. ¿Y tu equipo? Bueno, pues yo también tengo una línea más o menos parecida porque tengo fijación con el equipo de Brasil, aunque no sea ni mucho menos el favorito, y porque precisamente durante los años de mi infancia pues fue un equipo bastante ganador y bueno, pues de ahí han salido buenísimos atletas. Pasaron un susto hoy, ¿no? Con ese... No fue un autogol como tal, estaba defendiendo la portería, iba para adentro como un cañón de cualquier manera, Pero ¿no? ¿sabes lo más preocupante? Que me parece que el mejor jugador de Brasil fue el árbitro japonés. Y cuando tomamos en cuenta que una de las poblaciones más crecientes en Brasil es de origen precisamente de la Tierra del Sol naciente, ha dejado muchas, pero muchas dudas. Claro que sí. Hay por ahí algunas caricaturas de los árbitros como miembros de determinados equipos. Después vamos a volver al fútbol y esas imágenes tremendas, ¿no? No sé si serán machistas, si expresan un estereotipo sobre el propio país anfitrión, eso lo vamos a analizar más adelante, pero quiero conversar un poco sobre esto que ha pasado con Roberto Veiga y Lenier González, que son ex editores de Espacio Laical, que confirmaron que ellos dicen que renunciaron a sus puestos en la revista de la Arquidiócesis de La Habana y que no fueron destituidos. Y esto es importante porque después de lo que pasó con la revista Vitral, pues de alguna manera muchos se están preguntando cuál es la verdadera colaboración, y digo colaboración sin ánimo policíaco, entre la Iglesia, yo creo que también pueden colaborar para cosas buenas, ¿no?, y el Estado cubano. Tengo entendido, empezando contigo, que conoces a una de estas personas. No, la conozco y estudiamos juntos, con Lenier González, obviamente por un problema generacional, ¿no? Porque ¿Es matancero él? No es matancero, es de La Habana, por eso... Pero coincidimos bastante, sobre todo en espacios de peña. Nosotros tenemos una publicación en la Universidad de La Habana que se llamaba Score, que fue bastante criticada por el aquel momento presidente de la FEU, Hassan Pérez. Y Lenier siempre tuvo como una proyección bastante crítica, aunque era siempre una persona muy callada, quizás porque profesaba bastante la religión católica, era más centrado, menos de fe, ¿no? Menos arrogante, era mejor estar callado, pero muy analítico y muy crítico. Y si te doy mi opinión rapidita, me parece que es la última colaboración o una especie de regalo de despedida de Jaime Ortega antes de cesar sus labores. ¿Tú crees eso? Frente. Para mí la revista Espacio Laical ha venido evolucionando precisamente desde el año 2012 y realicé algunas anotaciones relacionadas con esto porque en el 2012 Espacio Laical dejó de ser el órgano de consejos de laicos de la Arquidiócesis de La Habana y pasó a ser parte del proyecto del Centro Cultural Padre Félix Varela. ¿Qué significa ese cambio? ¿Qué significa este cambio? El Centro Cultural Padre Félix Varela fue una institución que fue registrada como una asociación no gubernamental debidamente reconocida por el Estado cubano en el año 1993. Y usted sabe hace cuántos años que no se reconoce una institución de todo tipo en Cuba. Y el Centro Cultural Padre Félix Varela sí está reconocida, y miren qué año, precisamente en el año 1993, que es el año más duro del periodo especial. Ahora, hace poco yo estuve en San Agustín y ahí, por supuesto, la presencia del Padre Félix Varela está en todas partes. Incluso hay una estatua al lado de la catedral donde él ofició, y había un dato curioso en la tarja. Decía que Félix Varela es el fundador del periodismo católico en los Estados Unidos. O sea, que de alguna manera, hablando de periodismo católico, hablando de Félix Varela, reitero mi pregunta, le doy otra vuelta.
¿Tú crees que esto tiene connotaciones políticas o no? No te entendí. En Cuba nada se separa de la política. Incluso yo creo que hoy el actor político más importante que existe dentro de la isla se llama la Iglesia Católica. ¿Por qué se llama la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica es el único Estado... Más importante después del Partido Comunista, ¿no? Yo diría que es más importante. ¿Qué es el Partido Comunista? El Partido Comunista tiene el poder. Está bien, tiene el poder, pero acuérdese que una cosa es el poder nominal y otra cosa es el poder real por influencia. Es decir, que nominalmente usted puede decir, yo soy quien tiene el poder porque yo soy quien tiene el arma. Pero usted puede decir que la Iglesia tiene representación en cada una de las comunidades. La Iglesia realiza actividades con todos los jóvenes de todas las comunidades. La Iglesia tiene un programa para mejorar o para atacar los problemas morales que tiene la sociedad. Y la Iglesia tiene un programa de formación de profesionales de todo tipo, de emprendedores privados, y eso no lo tiene. La Iglesia es la única institución civil que está en todas partes en el país, pero ¿tú crees que es más importante que tiene más poder que el partido? Poder real, dice. No, yo no creo, y me parece que también las cifras de la Iglesia Católica están infladas. En la última información que tenía, de los 6.3 millones de cubanos que la Iglesia Católica reconoce como católicos, solamente hay 150.000 practicantes que van a misa los domingos. O sea que de los que se ven católicos, yo creo que en Cuba impera más el sincretismo religioso y que la gente ha tenido una participación abierta y profesa algunos rasgos de la religión afrocubana. Pero yo sigo diciendo que aquí el factor que delimita toda la línea es Jaime Ortega, que desde que se ordenó cardenal en el año 94 ha tenido una postura de apego al poder, nada distinto a la Iglesia Católica a lo largo de su historia, pero en este caso el poder es el Partido Comunista. Él se ha pegado. Para mí tuvo que ver también en no abastecer la revista Vitral, que en una época fue la voz más, digamos, más polémica dentro de la comunidad, porque no solamente la leían los católicos, y ahora le da el tiro de gracia. Jaime Ortega debe terminar su mandato al frente de la Iglesia Católica por cumplir los 75 años en agosto. Entonces, para mí esto es como una forma de decirle al régimen, te estoy dando lo último que doy. Los presos políticos los sacó de las cárceles y terminaron en el exilio la mayoría. O sea, Jaime Ortega para mí no ha hecho otra cosa que, lejos de unir y lejos de instaurar una cohesión eclesiástica, ha trazado la línea para que el Partido Comunista se disfrace de Iglesia Católica y pueda dominar todos los movimientos, aprovechándose sí de eso, de toda la congregación que tienen a lo largo de las comunidades del país. A mí me cuesta creer que Jaime Ortega quiera colaborar con el comunismo. Se le nota demasiado que es un anticomunista, que quisiera borrar... Hay un editorial, existe un editorial que se llama Compromiso con la Verdad, que fue un editorial que causó mucha polémica con el fallecido dirigente del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, donde se dice o se enmarca, entre comillas, una posible hoja de ruta para Cuba. Y esa posible hoja de ruta, pues detrás de esa posible hoja de ruta estaban las autoridades de la Iglesia. Y si te pones a pensar, es decir, ellos dentro de todo el conflicto que hemos tenido los cubanos con la diáspora y con todos los elementos que componen nuestra realidad, pues la Iglesia ha sido un actor bastante activo, ¿no? Sí, pero Ahora, antes de entrar en esa polémica, discúlpame, ¿no?, que está clarísima, yo digo que me cuesta trabajo, pero me preocupa lo siguiente. Ayer yo estaba viendo el programa TN3 y veo un sketch que hace Bonco, donde a mí se me antoja que Bonco está encarnando al cardenal. Y entonces digo, qué interesante, déjame ver, porque por ahí no le ha entrado el humor nunca a este tema político, ¿no? Y entonces hablan de la Iglesia comunista. Y digo yo, a ver, yo no tengo la menor duda de que ni Bonco tiene una agenda política. Hablé hoy con los escritores del sketch, ni el programa. Si esta gente está haciendo esto es porque cree que es simpático. Y entonces es porque cree, y luego vi la reacción del público, todos se rieron muchísimo, etcétera. Esa percepción hace reír al público. Quiere decir que esa percepción es popular. Entonces yo los invito a ver un pedazo de este sketch y meditar, porque entonces sí estamos ante algo bastante grave, ¿no? Yo quisiera tener confianza en la Iglesia como gestor, pero con esta imagen, y no vamos a culpar a los comediantes. Los comediantes están haciéndose eco de algo que te sienten en la calle, sin duda. Vean. Chancan, chancan. Cachan, cancha.
In nomine Patri Fidelitus Sanctorum. Amén. Ruega por todos nosotros, el pueblo trabajador. Amén. Muchísimas gracias, camaradas. Gracias por asistir a esta primera misa patriótica de la Iglesia Comunista, Cristo Cederista y Redentor. Empezaremos aquí en esta misa leyendo el versículo número 13 del capítulo 14 del Evaristo de San Miguel del Padrón, que dice lo siguiente: Dios, nuestro compañero Jesucristo, multiplicó los panes y los peces. ¡Aleluya! No, pero un momentico, que esto es una misa, esto no es un aula, ¿qué le pasa? Por eso mismo, para ver si le puede explicar aquí a la masa trabajadora y religiosa qué quiere decir eso que Jesús multiplicó los panes. El compañero Jesucristo tenía un pan en la mano y por un milagro lo convirtió en varios panes. ¡Aleluya! Pero, compañero padre... Y ahí se pregunta, bueno, si eso es así, ¿por qué no nos toca un pan nada más por la libreta? El compañero Jesucristo, cederista, o sea, tú dirás, bueno, una falta de respeto. No. Olvídate ahora de decir una falta de respeto, porque el que no cree tiene derecho a mirarlo como le dé la gana. El tema es que ellos, como humoristas, encuentran en esta expresión, están seguros de que tiene eco, y tiene eco. Mi pregunta, y quiero que me la respondan cuando regresemos de la pausa, ¿es esta la imagen que se ha ganado la Iglesia Católica? ¿Es esta la Iglesia Católica con la que vamos a edificar el futuro? ¿Tiene un problema la Iglesia Católica de percepción que debe atajar rápidamente? ¿O simplemente estamos todos locos? Ya volvemos con la respuesta de estos dos jóvenes inteligentes. Muy bien, la pregunta clave: ¿es esta la percepción popular en Cuba que hay de la Iglesia Católica? Yo creo que la representación humorística explota dos elementos fundamentales de la idiosincrasia del cubano, que es una y universal. Una es burlarse de los sacrosantos, y segundo, de burlarse, pues bueno, de una carencia que existe dentro de la sociedad cubana. La percepción del pueblo... ¿Cuál es la carencia? La carencia material. La carencia material que tiene el pueblo. Por lo de los panes y los peces, ¿no? Sí, por lo de los panes y los peces. Desde mi punto de vista, pasando, es decir, más allá de la representación humorística, la percepción del cubano, pasada por mi punto de vista, creo que siempre la Iglesia Católica ha sido vista con recelo por las autoridades cubanas, por el poder que tienen en la comunidad. ¿Y por el pueblo es vista con recelo también? Por el pueblo no es vista de esa manera. Porque el pueblo la ve como un elemento de fe, la ve como un elemento en el cual las personas pues volcan todo ese sentimiento que de cierta manera en otros espacios no pueden hacerlo. ¿Tú crees? Para el mí, pueblo... Para mí sí. La Iglesia Católica ha perdido seguidores a lo largo de... es la que en realidad más... ha sumado, porque hubo un tipo que por la represión se fueron masivamente. No, pero te digo... Porque aquí viene la otra pregunta: ¿quién abandonó a quién? Sí, ¿La Iglesia al pueblo o el pueblo los templos? Las dos. Porque yo te decía, si partimos en las relaciones históricas por la revolución, desde Vapón Covadonga, cuando expulsaron a los sacerdotes y religiosos, por todo el silencio, hasta que la Iglesia Católica no fue gestor o supuesto gestor hasta que al partido no le dio la gana. Porque hasta que el partido no sacó del submundo y dijo, ahora pueden ser religiosos. Ser religioso era mirado con recelo y mucha gente no pudo ni estudiar carreras en la universidad por practicar su fe. Y cuando te decía que perdió seguidores no es en total, sino con respecto a las demás religiones crecientes. Porque en la década del 80 no había tantas religiones protestantes ni tantas variaciones de la religión afrocubana como lo hay hoy en día en Cuba. Pero lo cierto es que las religiones y la religión católica han ido ganando terreno y la ideología comunista ha ido perdiendo terreno. En cierta medida, el hecho que el Partido Comunista tenga que decir, permitimos a nuestros militantes que sean católicos, cuando la propia doctrina, porque es una doctrina marxista-leninista, dice que es materialista dialéctica, por lo tanto no cree en ningún ser espiritual,
y que te permite pertenecer a una iglesia que tiene un ser... Ahora mismo existen hechos de reconocimiento de poder a la iglesia como un elemento fuerte dentro de la sociedad cubana, como lo son que les permiten en determinados momentos, en determinadas fechas religiosas, les permiten hablar por radio. Les permiten, ahora hace poco el arzobispo de Santiago de Cuba... Gota a gota, ¿no? El arzobispo de Santiago de Cuba anunció que se iba a construir un templo. Es decir, que les iban a permitir construir un nuevo templo. Eso no se le permite en Cuba a todas las demás organizaciones religiosas. Pero fíjate, como mismo te dije a ti, que es una muestra de debilidad por parte del partido, tener que permitir que sus militantes sean a la vez... militantes, vamos a decirlo, de cualquier religión, está mal usado el término, pero lo digo con cierta ironía, es también un caballo de Troya para la iglesia, te digo a ti, que todos estos comunistas no sabemos cuáles de verdad convertidos y cuáles falsos conversos están entrando como caballos de Troya a la iglesia. ¿Y con qué intereses? No sabemos. Es que desde mi punto de vista el marxismo fue una camisa de fuerza que se le impuso a la sociedad cubana en un momento determinado. Y la gente eran militantes del partido y tenían a las virgen guardadas en su casa. Entonces, pero para mí el gobierno y el partido solamente abrieron cuando más arreció la crisis económica, porque cuando las personas están en necesidad es cuando más necesitan la fe. Y yo creo que la fe fue una de las herramientas del Partido Comunista para poder sobrevivir al periodo especial cuando se quedaron sin muros socialistas y hasta que aparecieron Hugo Chávez. En ese intervalo, uno de los elementos que primó, que fue cuando empezó a salir las canciones de Alberto Álvarez, que fue cuando la gente empezó a tener más participación, que fue cuando surgió el centro Félix Varela. A mí me parece que la iglesia no se ha ganado el espacio. El partido le ha dado los espacios a la iglesia que le ha dejado tener. Le ha dado migajas, le dio un día en Navidad que lo convirtió en feriado. Le ha dado esto, pero cuando salió este hombre que no recuerdo el nombre, en la misa del Papa en Santiago de Cuba pidiendo libertad, nadie de los que estaba reunido ahí alzó la mano para decir yo voy a defender a mi hermano, ni le voy a tirar la mano al prójimo. Todo el mundo se entró, hizo una reverencia y todo. Fíjate si hay una pérdida de espiritualidad en Cuba, que nada más sagrado que respetar a nuestros muertos, ¿no? Hay una señora que se está quejando porque fue a freír unos platanitos, ¿vale? Yo no sé si reírme, llorar, y le habían vendido aceite de las cremaciones de los muertos, ¿no? Y entonces ella al principio inocentemente no entiende qué pasa hasta que una vecina le alerta y ella va a ver al jefe de sector, ¿no? Que es el de la policía, y todo se enreda de una manera muy grotesca. Escúchenla. Sabrá Dios, una vecina me dijo, oye, eso es aceite de la grasa de los muertos que creman, que se robaron no sé qué cantidad en Guanabacoa, y se robaron, y voy para allá, y cuando llego estaba entrando el jefe de los jefes de sector, y entonces mire, yo vengo a hacerle para que usted se dé apuro y a ver si pueden coger a ese tipo, porque ese tipo está vendiendo aceite de la gente que se mueren, que lo creman. Esa es la grasa que el tipo está vendiendo, que me lo dijo un vecino. Y él me dijo, no, eso es mentira, eso fue una vez, hace ya años, eso es mentira, eso no es. Mira, este es uno y este fue el que yo utilicé, el que iba a utilizar. Mira, este es uno y este otro. Aquí lo tengo de prueba que yo no lo he botado ni lo voy a botar, porque esto tiene que ir a algún lado. Aquí nos encomendamos. Es que esto es un... Y tiene que ver con el respeto a la muerte. La iglesia, de alguna manera, algunos críticos dijeron que el negocio de la iglesia era el negocio de la muerte, del más allá, ¿no? Te garantizan una vida espiritual en el otro mundo, etcétera, etcétera. Pero si ni siquiera hay ese temor, ese respeto, te venden aceite de muerto para freír platanito, que es un milagro que encuentren el platanito. ¿Con qué arcilla se construye una sociedad mejor? Hay un caso similar. Se dio matanza, que vendían hígado de personas que habían ido a la morgue. Y yo creo que todo esto, sí, se perdió el respeto. Y por eso te digo que las personas han aprendido, me parece, a ver a Dios como una persona o como un ser que se olvidó de los cubanos, que se olvidó de las necesidades, que se olvidó de lo que necesitaban. Pero te vuelvo a repetir, ¿no serán los cubanos los que se olvidaron de Dios?
Para mí hay un momento en que, bueno, como bien mencionado, decía, es un momento crítico, un momento en el que las personas pues llevan a puntos extremos, y los puntos extremos provocan diferentes reacciones, tipos de reacciones. En unos, pues destapan sus pasiones más bajas, tal y como sucedió con este caso que usted acaba de poner, y con los casos de los jóvenes que murieron asesinados ante una aparente salida ilegal del país, que al final era una estafa. Pero también en otros pues destapa un poco la fe religiosa que tienen. Y bueno, pues son diferentes tipos de reacciones en diferentes tipos de personas. Cuando yo era estudiante de primaria, te ponían en todas las planillas, ¿tiene creencias religiosas? ¿Sus padres tienen creencias religiosas? ¿Sus padres asisten a la iglesia? En todas las planillas. Lo mismo para conseguir un trabajo de barrendero que para ascender en el escalafón de los comunistas. Nos vamos a una pausa. Si quieres la bendices y ya volvemos.